Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro video acá en el canal de YouTube. Hoy un día complejo. Acabo de terminar el directo en Twitter y, y ha sido como la culminación de un largo proceso. Un proceso personal, como de descargue, con respecto a una historia que me compartieron hace mucho tiempo. Quienes ya vieron el directo de Twitter se imaginarán el final de la historia, ya lo conocen. Pero quienes acceden a la plataforma de YouTube quizás no conocen esta historia de un soldado chileno que fue víctima de la mafia de los derechos humanos en Chile bajo los gobiernos de Elwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Este video los va a ayudar a saber cómo opera el marxismo dentro del Estado contra las Fuerzas Armadas en un relato de un soldado que lo vivió en carne propia y que me traspasó esta historia para que en su momento yo se las contara a ustedes. Este es un proceso de investigación a lo largo de los años, desde 1995, un proceso de vivencia y que no deja de ver y de entrever más que otra cosa que los derechos humanos en Chile son solamente para el marxismo, solamente para usufructuar con nuestros dineros y solamente para la izquierda. Este video es para conmemorar a los héroes que están en Punta Peuco. Este video es para responder al traidor de Sebastián Piñera. Este video es para dejarle en claro a la izquierda radical en nuestro país que el general Pinochet hizo un buen trabajo porque sembró en mucha gente nacida y de bien y bien criada, dejó sembrado el patriotismo y las ganas de defender Chile. De cualquier manera, en mi caso, desde las comunicaciones. Quizás no sea el mejor ni el peor comunicador, pero el don que Dios me dio, creo que es momento de utilizarlo por el bien común de todos los chilenos de bien y todos los que habitamos Chile. Y esto también va dirigido a ti, chileno, que estás en el extranjero y que quieres algún día volver tus últimos años a disfrutar de la patria que dejaste atrás. Me pasó como inmigrante, soñar con volver a mi país y llevar a mi familia. Sueño truncado que se vio por esta izquierda radical que desde el 18 de octubre y desde mucho antes se está destruyendo el país. Esta historia se cita en el año 1993 cuando un soldado con cripto, un civil, tiene el sueño de ser militar. Pero este soldado no puede acceder a, a la escuela militar por un tema económico y en ese tiempo era muy cara. Tampoco este soldado podía acceder a la escuela de suboficiales porque su familia en esos momentos estaba pasando una crisis económica. Entonces este soldado ve que puede acceder al ejército haciendo el servicio militar. Y luego de un tiempo postular desde el servicio militar a la escuela de suboficiales. Y luego de un tiempo postular desde la escuela de suboficiales a ser oficial de transporte. Ojo, estoy hablando de la década del 90. La historia que a mí me contaron es de esa época. Quizás muchas cosas han cambiado y las desconozco. En ese momento, este soldado
por la historia que a mí me contó, va a un cantón de reclutamiento y se quiere presentar como voluntario, pero el oficial en el cantón de reclutamiento le dice que le faltaban unos meses para poder ser voluntario, así que lamentablemente no podía. Este civil en ese momento acude, obviamente como se hacía en esa época, a un pariente que era parte del alto mando del ejército. Y este pariente lo conmina a ir nuevamente al cantón de reclutamiento, porque ahí se iban a mover unas cuñas para que este soldado pudiera entrar a pesar de los meses que le faltaban. Tenía recién 17 años cumplidos, o le faltaban unos meses para cumplir 17 años. El tema es que este soldado va nuevamente al cantón de reclutamiento, ingresa y después sale publicado en las listas. En esa época se salía publicado en las listas los obligatorios y los voluntarios. Entonces este soldado, cuando le corresponde, se presenta en la escuela de suboficiales allá en Santiago Centro y es destinado a una unidad del ejército fuera de Santiago. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos en Chile y la mafia del Poder Judicial? Ya lo van a saber. Este soldado empieza su curso, su periodo de... ¿Cómo le llaman? Se me olvidó la palabra ahora. Bueno, su periodo de adaptación. Y posteriormente este soldado es enviado junto a su compañía a una localidad fuera de Santiago a hacer su campaña. En esta campaña, este soldado, en una instrucción de combate cuerpo a cuerpo, recibe un golpe que posteriormente le va a afectar en un curso de especialidades que este soldado tenía que hacer. Este golpe a este soldado le produce una luxación en su hombro izquierdo. Y esta luxación le produce mucho dolor. Pero un teniente que tenía este soldado le dice, no, sigue esto, después cuando lleguemos a Santiago te derivamos al hospital militar. Este soldado le colocan penicilina con benzatina, que era lo que había en esa época. Un sargento de apellido Tenux. Y lo pincha y este soldado sigue con la campaña, a pesar del dolor en la articulación. Quien lo golpeó a este soldado se le conocía como Tuca. Era un soldado enorme. Y el soldado al que golpearon era un soldado flaquito. Así que de un solo puñetazo le volaron una articulación y sufrió una luxación. Bueno, este soldado siguió con remedios y qué sé yo, terminó el curso y después al llegar a la escuela o a la unidad donde estaba, este soldado le dicen, soldado, ¿por qué no va al hospital militar? Se hace ver. Y el soldado dice, no, yo prefiero, ojo que este relato puede diferir a Twitter porque este es grabado y Twitter es en vivo, ¿no? Este soldado dice, no, prefiero hacer el curso de la especialidad. Y este soldado, con la fijación de que tenía que ser oficial, hace el curso. Uy, hay un bichito acá, desconocido. No conozco los bichos de por acá. Hace el curso y a pesar del dolor, a pesar de que sufría luxaciones en el hombro izquierdo, este soldado termina su curso. Un curso de especialidad muy complicado, muy complejo, que se realiza en la élite del ejército chileno. Convengamos que este soldado estaba en una compañía de élite dentro del ejército chileno. Y junto a oficiales y clases, termina este curso a pesar de la lesión. Una vez que termina este curso, se produce un hecho histórico en Chile y este soldado tiene que ir a prestarle cobertura a mi general Pinochet. Y posterior a eso, el soldado se va de Franco, va con su lesión, descansa, vuelve de nuevo al regimiento o a la unidad donde estaba. Y este soldado tenía mucho dolor y le complicaba hacer ciertos ejercicios, ciertas cosas, porque siempre tenía que estar vendado.
Y entonces había un capitán que era amigo o conocido de la madre de este soldado, porque este soldado era un soldado que convengamos no entró a la escuela militar porque le faltaban las lucas, pero tenía amigos en el rango de la oficialidad, parientes en el rango de la oficialidad y conocidos en el rango de la oficialidad, más que en el rango de los clases o de los propios soldados. Entonces este soldado es llamado por un capitán de apellido Singer y le dice que lo necesita en comisión para que lo acompañe a la ciudad de Santiago, con el único fin de que el capitán obliga a este soldado, el capitán Singer, a revisarse en el hospital militar a pesar de que este soldado no quería. Una vez que este soldado en el hospital militar llega, le hacen un chequeo médico que incluye hasta un examen de contraste donde le metían, me contó, unas agujas con un líquido azul y qué sé yo. Bueno, este soldado tenía una luxación recibemante o resilevante. Pueden ustedes, los médicos o los que sepan, dejar los comentarios acá abajo. Tenía un huesito que se llamaba labrum astillado y el omóplato trizado. Producto, la luxación del golpe que recibió y después seguramente que se lesionó el resto haciendo el curso y toda la campaña. Entonces, justo en la época entre junio y septiembre venía la parada militar del año 1993. Este soldado quería desfilar en la parada militar y le dicen, está bien, pero después de eso tiene que colocarse un yeso. Le colocan un yeso que era como una camiseta enorme, ¿cierto? Donde le quedaba parte del bracito acá así, afuera. Y este soldado está muchos meses con ese yeso para poder arreglar la articulación. Porque la otra opción era operarlo. El traumatólogo le dijo, si te opero vas a quedar con un 40% de movilidad en el brazo y es tu decisión. Y ahí en realidad va a ser complicado que postules a la escuela de suboficiales y hagas las especialidades de combate que tú quieres, le dijeron. Y el soldado dijo, bueno, no, póngame un yeso. Le colocaron el yeso, porque por ahí me mejoro con el tiempo. El tema es que el soldado no se mejoró con el tiempo. Entonces, el mayor de la escuela, que era el mayor Palma, el comandante de batallón, porque este soldado no podía hacer sus ejercicios, atiendan bien la historia, porque ya nos acercamos a la mafia de los derechos humanos. Este soldado no podía hacer sus ejercicios en la compañía donde estaba, porque era muy exigente. Entonces pide su traslado. Entonces el comandante de la compañía, que era el capitán Norambuena, envía al soldado a un batallón desde donde era comandante un mayor, el mayor Palma. Y este soldado pasa a un batallón. Y ahí la actividad era menor que en la compañía, que era más especializada. Con el tiempo, este soldado ya, el tema del hombro ya era un problema, no lo podía mover, no podía hacer cierto ejercicio, no se podía colgar bien de la torre secado con los ejercicios disparando en rappel invertido, no podía escalar, todo un tema. Entonces le afectaba. Lo hacía pero a media. Entonces literalmente el comandante le dice que se tiene que ir y que le van a dar licencia médica. Licencia médica indefinida. Y el 17 de enero de 1994 este soldado es licenciado con licencia médica indefinida. Este soldado sigue cobrando el sueldo en esta unidad, un sueldo de aproximadamente 18.000 pesos, 16.000 pesos en esa época. Entonces el soldado los dejaba aumentar ciertos meses y cada tantos meses iba a la escuela a cobrar este sueldo, ¿no? Que le pagaban a través de una planilla, firmado y le daban varios cheques o valevista, no se recuerda bien en la historia que me contó, y iba y los cobraba en el Banco Estado, no me acuerdo qué banco, pero los cheques me contó que eran como de color azul. Bueno, el tema, ya se van imaginando cómo viene la historia. El tema es que este soldado, con el tiempo, un día va a la unidad a cobrar su sueldo
y le dicen, bueno, esta es la última vez que cobras tu sueldo porque ya fuiste dado de baja del ejército. Ah, bueno, dijo el soldado, ¿y algún papel, algo? No, después te va a llegar a tu domicilio. Bien, y el soldado se fue. Después comprobó en el hospital militar si lo habían dado de baja y en realidad en el hospital militar en el año 94 ya le dijeron, no, acá ya no se puede ingresar este soldado, usted está dado de baja. Recordemos que estamos hablando de la presidencia de Patricio Aylwin, que fue entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994, y la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente de la República entre el 11 de marzo del 94 y el 11 de marzo del 2000. Grandes defensores de los derechos humanos. Ustedes saben que el verso de todo ello han sido los derechos humanos y los derechos humanos. Siendo comandante en jefe, mi general Augusto Pinochet Ugarte, entre el 23 de agosto del 73 y el 10 de marzo del 98. Y siendo ministro de Defensa Patricio Rojas Saavedra, un demócrata cristiano, entre el 11 de marzo de 1990 y el 11 de marzo de 1994. Y después Eduardo Pérez Lloma, entre el 11 de marzo del 94 y el 16 de enero del 98. Este soldado, después del tiempo, dice, bueno, ya me dieron de baja del ejército, me dieron de baja de todos lados, me dedico a seguir mi vida. Se vio truncado su sueño de ser militar y el soldado se dedica a su vida civil. Justo en esa época en que el soldado sale, un pariente de él le dice, si no le interesaba, exigirle al Estado que lo operaran, porque le dolía realmente el hombro, estaba con problemas en el hombro. Y más encima este soldado era amante de los deportes de aventura, subía cerro, entonces era como, le jodían, era complicado. Entonces le presenta un abogado, y este abogado le dice, bueno, ¿y no tenías algunos papeles de que estuviste? Sí, claro, tengo varios. Entonces le da ciertos certificados, ciertas libretas al abogado, y era un abogado de derechos humanos que tenía su oficina ahí en el Paseo Bulnes. Y este abogado supuestamente iba a intervenir para que el ejército realmente, después el soldado se arrepintió y dijo, no, en realidad quiero que me operen. Entonces el abogado dijo, no, yo lo voy a ayudar y voy a ayudar a que usted lo opere. El tema es que después de un tiempo no pasó nada con la ayuda del abogado. Hasta que el soldado fue a la oficina del abogado y le dijo, ahí en el Paseo Bulnes, a cuadras del Ministerio de Defensa, oiga, y después, ¿y mi carpeta? Entonces dame mi carpeta y yo veo cómo lo hago. Y el abogado le dice, no, su carpeta se perdió. En esa época estamos hablando de que no era nada digital, casi todo era en papel. Entonces el soldado dice, no, pues no puede ser. Se va, días después, al regimiento donde había hecho el curso, donde había estado haciendo su servicio militar voluntario, y un cabo de apellido López, que después falleció en un accidente, le dice, soldado, acá vino gente del Ministerio de Defensa y sacó todos sus papeles. Y el soldado se quedó, ¿por qué? No sé. Bueno. El tema es que este soldado después dice, bueno, me voy a ir al hospital militar. Porque estos papeles tienen que estar, en el hospital militar tiene que estar mi ficha médica. Pero el soldado ya no tenía uniforme, ¿cómo entraba al hospital militar? Como civil. En esa época los civiles no es que entraban al hospital militar, tenías que presentarte a la guardia y tenías que tener una TIFA, la tarjeta de identificación de la Fuerza Armada. Entonces el soldado se aviva y se va a San Bernardo a comprar un uniforme de combate, NA, y posteriormente entra con un kepi a una gorra a la escuela, se compra unos bototos
y entra a la escuela en el cambio de guardia. A la escuela, al hospital militar. Pero no entra por la entrada donde estaba la guardia. ¿Se acuerdan que el hospital militar, cuando estaba en Tobalaba, frente a lo que es ahora el Costanera Center, tenía una guardia que tenía una bajadita por donde uno entraba y estaban los computadores y te derivaban al área? No, este soldado entra por el estacionamiento, por la salida a las ambulancias, donde estaban las ambulancias y los autos fiscales estacionados. Ahí el soldado entra por el pasillo, a la derecha va por la escalera donde estaba la máquina de Coca-Cola y los teléfonos, baja al subterráneo, llega y habla con el clase que tenía los archivos de las fichas médicas. Entonces le dice, hola, busco la ficha médica con la intención de sacarla, con la intención de agarrarla y llevársela. Las fichas médicas del soldado, tanto. Entonces, el clase, como ya lo había visto muchas veces, porque este soldado estuvo meses yendo a kinesioterapia para recuperarse y todo, le dice, soldado, su ficha ya no existe. Entonces el soldado, ¿cómo que la ficha ya no existe? No, vinieron del Ministerio de Defensa y se las llevaron. Entonces este soldado se dio cuenta de que acá pasaba algo raro y que las coincidencias como que no existían. Pero prefiere, con 20 y tantos años, no enfrentarse al monstruo grande de la izquierda en ese momento, y decide dar un paso al costado y seguir su vida. El soldado empieza a buscar trabajo, conseguía por aquí y por allá, pero después quiso entrar a la universidad y ahí como que no, todo mal, todo se le rebotaba. Con su número de RUT todo rebotaba, todo era no. Crédito de esto no, crédito acá no, crédito allá no. Entonces este soldado, cuenta la historia, empieza como ya en esa época, estamos hablando del año 1997, dice, bueno, acá si yo participé defendiendo a mi general Pinochet en algo, se desaparecieron todos mis documentos. De un día para otro me dan una licenciatura médica que está bien, porque me correspondía por el brazo, pero después vienen del Ministerio de Defensa a retirar los papeles a mi regimiento. Después desaparecen mis papeles del hospital militar. No, esta cuestión es algo más allá que. Entonces decide irse este soldado y se va del país. Se va. Y prefiere olvidar esto. Y trata de recuperarse con ejercicio, rehace su vida, etc. Y pasan los años. Y ahí pasan, obviamente, entra Raúl Troncoso Castillo, otro demócrata cristiano, como ministro de Defensa. Después José Florencio Guzmán Correa, otro demócrata cristiano. Después vuelve Edmundo Pérez Lloma al Ministerio de Defensa. Después Mario Fernández Baeza. Después la nefasta. Llega del Partido Socialista Michelle Bachelet Jeria, la comandante Claudia. Y posterior a la comandante Claudia, Javier Rabinet de la Fuente, otro demócrata cristiano, y después una PPD, Vivian Blandot Sosa. Junto con esto, los comandantes del ejército también habían cambiado. Mi general Pinochet había sido despedido con un brindis por Eduardo Frei y asume el teniente general Ricardo Izurieta Cafarena. Y después asume el general Juan Emilio Teire Espinosa. Y después de él, Óscar Izurieta Ferrer. Y convengamos que como presidente había pasado Ricardo Lagos Escobar y llega a la presidencia Michelle Bachelet Jeria. En ese momento, Michelle Bachelet Jeria y este soldado que estaba lejos de Santiago, esta presidente inicia como un programa así parecido a Aló Presidente que hacía Chávez, un programa que hacía Kirchner o la esposa de Néstor en Argentina, y inician un programa donde los chilenos le podían escribir una carta y la presidenta le contestaba. Entonces este soldado, que era completamente de derecha, le escribe una carta explicándole el caso. Entonces la presidenta le responde
y le dice, lo invita a ir al edificio de la Fuerza Armada frente a la Moneda para entrevistarse con una persona X, no recuerdo el soldado quién era esa persona, y que esta persona lo iba a poder ayudar. Va el soldado, que ojo, no quería demandar al Estado, no quería una millonada por haber quedado con el 40% menos de movilidad en su hombro izquierdo. Este soldado quería que lo operaran para seguir no sintiendo dolor, un dolor crónico, y poder realizar ciertas actividades como tan simples como abrazar a su esposa con el brazo izquierdo, que era imposible, o abrazar a su hija con el brazo izquierdo, que era imposible. Llega al edificio de la Fuerza Armada y lo atiende un oficial que después lo deriva a una suboficial. Esa suboficial le dice, le presenta el caso, le presenta la carta, la cédula y su identidad, y la suboficial le dice, mírele, le voy a dar un consejo. Lo lleva a su oficina, muy maternal, y le dice, vaya volando a la Dirección General de Movilización Nacional y saque un certificado de su situación militar, de valer militar. Entonces yo le digo a la suboficial, o sea, el soldado le dice a la suboficial, oiga, pero si yo salí con licencia en el año 94 y en el año 95 me dijeron que ya lo había dado de baja, le dijo el soldado. Entonces ella le dijo, vaya. Va este ex soldado civil que había venido de lejos de Nueva Santiago solamente por este trámite. Gracias a Dios tenía una buena situación y le había permitido viajar y todo. Va, saca su certificado activo en el año 2006. 2003, 10 años, 4, 5, 6. 13 años después el soldado estaba activo. Y el soldado había subido de rango. Ya no era soldado, ya no era cabo. Era más que sargento. Entonces el soldado va con esos papeles, vuelve impactado, pero tratando de poner cara de acá no ha pasado nada, y le dice, la persona que le imprimió, ¿se acuerdan esos que venían con las impresoras que tenían los hoyitos al costado, que se le sacaban los papeles? Bueno, quedó como impactado cuando le imprimió el certificado. ¿Van viendo cómo opera la mafia de los derechos humanos de la izquierda en Chile? Este soldado va y le presenta el certificado a la suboficial, y la suboficial le dice, usted se encuentra activo, pero para el Ministerio de Defensa su caso proscribió en el año 2003 porque las causas de derechos humanos solamente duran 10 años. Vaya y guarde estos papeles, porque Chile va a firmar, no me acuerdo si firmó el 2002 o el 2003, no recuerdo bien, si alguien sabe lo deje en los comentarios, un tratado de derechos humanos donde estas causas no van a proscribir. El tema es que este tratado que firmó Chile de derechos humanos es en general, pero el gobierno lo dio a conocer como una causa ligada al gobierno militar solamente, y no es así. Así que, ojo, el resto de los soldados o que tengan un pariente que le haya pasado lo mismo que esta historia. Este soldado sale con sus certificados en su mochila, caminando del edificio de las Fuerzas Armadas, donde 13 años antes había estado brindándole cobertura y seguridad a su general comandante en jefe. Camina frente a lo que era antiguamente la Llama de la Libertad y va a la parada de micro en esa época que estaba en
el metro Moneda. Y toma su micro, y está esperando la micro. Y dijo, me voy a ir en metro, pero no. Llegó al paradero de micro, que estaba, ¿se acuerdan que había que cruzar y estaba en la mitad? Bueno. Y este soldado es asaltado. Y no solo es asaltado. Este soldado es apuñalado con una tijera de peluquero a 1 milímetro del hígado. Y aparte, este soldado se defendió del asalto, agarró una de las tijeras que le habían, con lo que le trataron de clavar de nuevo, y le apuñaló al tipo que lo había asaltado. Contexto, el tipo corrieron, bla, 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 bla. El pobre tipo quedó agujereado en un lado, tuvo que ir a la posta central, le sacaron la tijera antitetánica y todo el show, cicatriz en el dedo, se lo cosieron. Y el tipo dijo, bueno, acá esta cuestión es una mafia. O sea, yo estoy tratando de que me operen una lesión que yo sufrí, aparezco activo, la presidenta me dice que vaya al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa me habla calladito una suboficial y me dice que del Ministerio de Defensa en realidad esta causa había que proscribirla y muchos soldados sufrían lo mismo, así que guardara los papeles para unos años más después demandar. Entonces este soldado dice, en algún momento me la voy a cobrar. Y este soldado deja esta historia y pasa después el gobierno de Sebastián Piñera. Obviamente cambian los ministros de defensa y aparece Francisco Vidal Salinas, José Goñi Carrasco y Jaime Rabinet de la Fuente. Y como comandante en jefe aparece Juan Miguel Fuentealba Poblete. Y en las primeras elecciones de Sebastián Piñera, a este soldado no vota porque estaba enojado con el Estado, con el gobierno, con todo el mundo. Fueron unos corruptos. Entonces, ¿qué voy a votar por corruptos? Dice este soldado. Ustedes dirán qué maravillosa la historia que está contando, ¿no? Por las dudas. Acá está el soldado. En su campaña del Tabo, donde sufrió el accidente del hombro. En una cancha de obstáculos, dice acá. 1993. Y acá está haciendo, ¿qué dice? Paso con cuerda. En el Tabo. ¿Ya? Por las dudas. Alguien dice que la historia es... Contar esta historia es jodido porque esta historia tiene su respaldo. Entonces nadie puede decir que esta historia es falsa. Y eso es lo grave. Este soldado en el año 2010 es citado por un juzgado de policía o un juzgado civil porque no votó. ¿Se acuerdan? En las primeras elecciones de... Siempre se me olvida y siempre digo lo mismo, apagar el teléfono. Este soldado es citado porque no votó para demostrar que estaba a más de 560 kilómetros de distancia de Santiago, que por eso no votó, y este soldado en realidad estaba fuera del país. Este soldado tan cumplidor, ex soldado ahora civil, tan cumplidor de las leyes de su país, a pesar de que los gobiernos de izquierda le habían dado la espalda, habían escondido sus papeles, sus fichas médicas, todo, porque este soldado había estado en el boinazo, defendiendo con su unidad el edificio de las Fuerzas Armadas. Este ciudadano desde el extranjero tomó un avión, se presentó ante un juez para demostrar que vivía fuera del país y se libró de la multa, porque si no, o de la cárcel. Fue ahí, en ese momento, cuando
este ex soldado, nuevamente, ya en un Chile distinto, casi 7 años después, va de nuevo a la Dirección General de Movilización y nuevamente saca su valer militar. Y aparece nuevamente activo. Entonces este soldado que ya tenía profesión, que ya era otra persona, adulta, mayor, dice, no, espérate, esta cuestión no puede ser. Y acude a un amigo de él, muy cercano a la Corte Suprema, un magistrado de derechos humanos. Y este amigo le explica cómo funcionan los derechos humanos en Chile y cómo la mafia compuesta entre fiscales, funcionarios de gobierno, jueces, solamente dictan sentencias a favor de militantes de partido o hijos de revolucionarios o miristas, y cómo esconden y hacen desaparecer con toda la maquinaria estatal a las personas víctimas de derechos humanos de sus gobiernos, pero que son de derecha o ligados a las Fuerzas Armadas bajo el mando, en el caso del ejército, de mi general Augusto Pinochet. Ahora, si es desde Cheire para el otro lado, no hay problema. Se ven las causas y se le ayuda. Pero desde Ricardo y Surieta Cafarena para atrás, no. Entonces, este ex soldado comienza un periodo de investigación muy largo y promete en algún momento dar a conocer esta información. Me pide revelarla después de escuchar al candidato, al precandidato traidor a la patria Sichel, a Piñera y a tanto zurdo de falsa derecha hablar de los héroes de Punta Peuco y hablar de que estos héroes tienen privilegios y que si fuera por ello eliminarían Punta Peuco. Este soldado elige revelar esta historia, revelar la corrupción a lo largo de la presidencia de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, sabiendo que muchos camaradas como él deben haber pasado lo mismo. Deben haber sido silenciados y borrados del mapa por estos nefastos gobiernos de izquierda, que priorizan y pretenden pagarle 180 millones de pesos a un lumpen que destruyó nuestras ciudades y que por destruir nuestras ciudades y ser agredidos con ondas y tuercas por sus propios violentistas chilenos y extranjeros, a ellos sí el Estado los quiere indemnizar. Pero a los patriotas que hace 20 años atrás o 15 años atrás arriesgaron su vida en defensa de la patria y que solo no piden indemnización, porque son respetuosos hasta ese punto, si se puede decir hasta la tontera, de sus instituciones, porque son respetuosos del juramento a la bandera y porque son respetuosos a las tradiciones, solo quisieron pedir por derecha que se les operara. Que por favor se les operara en la lesión que habían sufrido cumpliendo su deber. Pero estos estados nefastos, estos gobiernos de izquierda, asumiendo que ellos hacen un negocio de los derechos humanos, dijeron no. A soldados y sus derechos humanos, no. Pero a nuestros combatientes, todo. Falso exonerado, indemnizaciones, pensiones vales, todo para ellos. Todo, un palito para todo el mundo.
Palito, 2 palos, 3 palos. Ah, tú eres nieta de tanto. Ah, pero no podemos comprobar el hecho. Ya, pero igual te damos.